bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a la versión del día de hoy de Café para Dos. Café para Dos se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por Cinevisión, Canal 19, se retransmite por Vega TV, por el 48 de Claro y el 88 de Aster Santo Domingo. A través de las redes sociales, pues también pueden estar en comunicación permanente con Café para Dos. Hoy un día, yo diría, importante y parte de un mes revolucionario, un mes de acontecimientos que todos conectan con procesos de cambio sociales, políticos y económicos que han transformado, yo diría, la humanidad. En el programa de hoy, además de unos comentarios que haremos al comienzo de manera breve, lo dedicaremos casi en su totalidad a un diálogo yo diría positivo, un diálogo enriquecedor con el compañero Manuel Salazar, con quien estaremos pasando revista a los 100 años de la Revolución de Octubre. Un acontecimiento, yo diría, que cambió la historia, un acontecimiento que cambió la historia. Y este cambio en la historia pues ha tenido todas unas repercusiones que vale la pena analizar, que vale la pena visualizar en el marco incluso no solo del acontecimiento histórico, sino de lo que está pasando actualmente en el mundo y de la perspectiva futura. ¿Qué se espera del aporte que ha hecho históricamente la Revolución de Octubre? ¿Qué ha pasado y qué se espera que ocurra con las ideas en la cual se sustentaron los procesos de cambio desarrollados a la luz del proceso revolucionario que transformó indiscutiblemente la historia política, social y económica y cultural de toda la humanidad? Yo diría que este proyecto civilizatorio que representaron las ideas socialistas y comunistas toca lógicamente aprovechar este centenario como espacio de reflexión positiva, y yo creo que contamos hoy con la persona adecuada, para poder hacer este nivel de reflexión de manera positiva. ¿Cuáles en sentido general han sido y son, lógicamente, los desafíos que tienen estas ideas en la sociedad en sentido general y en el caso específico de República Dominicana, y cuáles son las iniciativas que se proponen desarrollar en el próximo periodo, digamos así? Y en términos inmediatos, este mes, ¿cuáles acciones están previstas como parte de la conmemoración del 100 aniversario del triunfo de la Revolución Socialista de Octubre, de la primera revolución socialista en todo el mundo? Quiero, sin embargo, comentar dos cosas que me parecen importantes antes de entrar a este diálogo con Manuel Salazar. En la República Dominicana están pasando acontecimientos lamentables, sumamente lamentables, que indican, me parece a mí, dos cosas básicas. Primero, que no se tratan de fenómenos individuales, no es que una gente hizo una cosa o dos o tres personas hicieron una cosa, se trata de un acontecimiento de tipo social que indican con toda claridad el deterioro que está sufriendo la sociedad dominicana. Y dentro del deterioro que está sufriendo la sociedad dominicana, el aporte a ese deterioro de los actores diversos, incluyendo los actores políticos esencialmente. Como el interés por la riqueza, el interés por lo material, se constituye en un impulso que sobrepasa cualquier barrera de tipo moral y humana, como incluso se quiere en este proceso que implica el asesinato de un joven profesional, incluso las mismas autoridades, un intento por culpar al afectado del acontecimiento, cuando en el fondo, en definitiva, lo que está gravitando son los niveles de deterioro que sufre la sociedad dominicana. Yo diría preocupante, porque se plantea el tema de qué tan reversible puede ser
el estado que vive el país hoy, en donde funcionarios, actores que gravitan de manera determinante en la vida política, actores incluso empresariales, promueven procesos vinculados fuertemente a situaciones de corrupción, y el caminar la ruta de la corrupción pues desencadena los hechos que nosotros estamos viendo en la actualidad. Creo que se ratifica de una u otra manera la necesidad de que los ciudadanos y ciudadanas continúen actuando. Yo creo que la única vía posible de nosotros poder detener la situación actual propiciando los niveles de organización y participación activa de la sociedad. Yo creo que hace falta continuar el esfuerzo de movilización social. Como dicen, hay que continuar marchando, hay que continuar movilizando. Es decir, solo y únicamente la sociedad organizada es que puede poner un alto al nivel de deterioro que actualmente sufrimos. Un nivel de deterioro que preocupa porque impacta todo. Impacta la economía, pero también impacta la seguridad ciudadana. Yo creo que no hay un ciudadano, una ciudadana en la sociedad dominicana que se sienta seguro actualmente. Y lógicamente las repercusiones que tiene en materia de la satisfacción de las necesidades básicas de la población, pues resulta en un hecho que de verdad hay que ponerle el frente. Solo y únicamente la movilización social, apreciamos nosotros, que tiene la posibilidad de enfrentar y detener de manera definitiva los niveles de deterioro que sufre la sociedad dominicana y de ponerle un alto al tema de la corrupción y la impunidad. Hace falta seguir impulsando el movimiento verde, hace falta continuar la movilización social y la organización para fines de poder detener el deterioro que hay, pero también para poder propiciar procesos de cambio que apunten en una dirección diferente a la que actualmente estamos viviendo. Quiero también, antes de iniciar el diálogo con Manuel Salazar, felicitar por un lado a los técnicos docentes que, además del esfuerzo de más de 2 años, de una ruta de sometimiento en términos judicial al Ministerio de Educación hasta conseguir una sentencia del Tribunal Constitucional que lo obliga a pagar los incentivos correspondientes a la evaluación de desempeño desarrollada en el 2012, ya en este momento esos pagos el Ministerio comenzó a hacerlo y lógicamente yo creo que tal y como se lo pedimos durante meses, yo creo que también vale la pena felicitar al ministro de Educación por la decisión de cumplir con la sentencia 415 del Tribunal Constitucional. Pensamos incluso que en otros casos el ministerio debe actuar igual, sobre todo en aquellos aspectos que implica la violación de normas y leyes y en aquellos aspectos que implica afectar derechos conquistados por los trabajadores de la educación a distintos niveles. Felicitar nuevamente a los técnicos docentes, ya se le están pagando sus incentivos, indica eso, e indica esa decisión del Ministerio de Educación que la ruta de explorar distintos caminos, distintos mecanismos, distintas metodologías de luchar es correcta. Incluso es correcta el nosotros transitar las vías legales para poder reclamar derechos. Por tanto, yo creo que eso le da fuerza al recurso de amparo que hemos sometido contra el ministro de Educación a los fines de que descontinúe los bloqueos injustos y violatorios a normas y leyes que amparan a los trabajadores de la educación. Creo que igual el ministerio tiene que revisar la forma en que de manera inconsulta fueron jubilados decenas, yo diría que cientos de maestros y maestras, muchos de los cuales ni siquiera cumplen con los periodos establecidos en la ley, y que esto lógicamente debe llevar al Ministerio de Educación a dejar sin efecto todos los casos de docentes que hayan requerido del Ministerio el que sean reintegrados o que sean normalizados los montos de las jubilaciones que le ha correspondido. Creo que son dos medidas
correcta si se produjera. Humberto, ¿podemos hacer una pausa ahora? Vamos a hacer una primera pausa y de inmediato entonces regresaríamos con este diálogo de sumo interés con Manuel Salazar. Más de 4 décadas abriendo puertas, ofreciendo soluciones rápidas y eficaces, modernas y accesibles, abriendo las puertas de la esperanza a los que necesitan, esos que fomentan el conocimiento y educan para el presente y para el futuro, contando siempre con nuestro apoyo incondicional. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Un kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarén, un paraíso tropical cerca de ti. Ya inician las evaluaciones del desempeño docente 2017, un proceso que tiene como objetivo identificar los logros y debilidades para la mejora de la calidad educativa. Esta tiene un carácter nacional abarcando al universo del personal docente del sistema educativo dominicano. Los resultados del proceso de evaluación del desempeño docente 2017 permitirán obtener un diagnóstico del sistema educativo del país, para así contribuir a definir planes de mejora para apoyar el desarrollo profesional docente y definir políticas públicas que impacten la calidad educativa. Además, serán utilizados para la aplicación de incentivos salariales, de acuerdo al nivel del desempeño de los docentes. Recibe con alegría a estos facilitadores y sé parte de esta revolución educativa. Evaluación del desempeño docente 2017. La investigación y el posgrado son esenciales para el desarrollo de un país, tanto para el bienestar de su gente como de su economía. La Universidad Autónoma debe desarrollar estas funciones para contribuir a ello, pero también resuelve parte de sus problemas crónicos. La mejor persona debe ser entonces un alto sentido de honradez, alto sentido de justicia, experimentado, de alto carácter, y no encuentro mejor figura que la del doctor Ángel Veras para vicerrector de investigación y posgrado. Por la investigación y el posgrado al servicio de la nación, doctor Ángel Veras Aybar, vicerrector. INAVIMA te informa. El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial y la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación, OPTI, firmaron un acuerdo con el objetivo de realizar acciones conjuntas para que la institución magisterial pueda brindar información oportuna sobre los servicios que ofrece a los maestros y las maestras del Ministerio de Educación a través de su incorporación a la línea de asistencia telefónica *462. Marcando *462, también puede solicitar información sobre los servicios que ofrece el INAVIMA. INAVIMA te informa.
Usted está viendo un canal libre. Continuando con la versión del día de hoy, tal y como le hemos anunciado, pues vamos a hacer un diálogo con Manuel Salazar a propósito del 100 años de la Revolución de Octubre. Salazar, quizás muchas de las personas que nos están escuchando ahora mismo no sepan de la Revolución de Octubre, ¿se puede pasar? No, pero es lógico. ¿Verdad? Es que hace 100 años y ocurrió en un país tan distante de nosotros como Rusia. ¿Qué importancia puede tener una cosa que sucedió hace 100 años y tan lejos de nosotros? ¿Tú pudieras darnos así como una panorámica que nos permita como ilustrar a quienes nos escuchan todos los sábados? Bueno, pues la Revolución de Octubre, con toda razón, se le reconoce como el hecho social y político más relevante del siglo XX, porque partió la historia en dos, generó una nueva época de la humanidad, introdujo elementos de civilización, no solo de cultura, sino de civilización a la humanidad, a la historia, a los procesos históricos. Pero yo creo que son muchos en todos los aspectos, la ciencia, la cultura, la educación, la política, que pudiéramos hablar en términos de lo que fueron los aportes de la Revolución de Octubre, pero yo quisiera que fuéramos más terrenales con las cosas de nosotros. Y yo creo que una de las primeras cuestiones que hay que destacar como aporte de la Revolución de Octubre, que viene a colación precisamente sobre la realidad de nuestro país, es que dejó claro que las revoluciones se construyen, que las revoluciones son procesos, que la revolución, el hecho mismo de la toma del poder por una fuerza política, en este caso el Partido Comunista de la Unión Soviética, es el resultado de un proceso, que la revolución es una cosa muy distinta, muy diferente a la creencia que hemos tenido en la izquierda dominicana, que vemos la revolución como algo parecido al asalto a las diligencias o a los trenes en la película de Vaquero, es decir, un hecho que ocurrió y digamos en 2 o 3 días, en un día, en minutos ocurre prácticamente en las películas de Vaquero, y normalmente pues nosotros confundimos la revolución con el momento en que triunfa la revolución. Por ejemplo, la revolución cubana, creemos que la revolución cubana es Sierra Maestra. Y no valoramos que el mismo comandante Fidel Castro llegó en una ocasión a decir la revolución cubana es el resultado de 100 años ininterrumpidos de lucha, de varias generaciones de luchadores del pueblo cubano. Entonces yo creo que esta es una cuestión fundamental, Fucho. La revolución es un proceso, la revolución es un resultado, la revolución hay que construirla, y la Revolución de Octubre dejó claro eso. ¿Cuándo inició la Revolución de Octubre? Prácticamente la Revolución de Octubre se produjo, de acuerdo con el calendario juliano, el calendario viejo, el 25 de octubre de 1917. De acuerdo con el calendario nuevo, calendario gregoriano, bueno, pues sería el 8 de noviembre, porque el calendario juliano tenía 13 días atrasados. Pero esa revolución inició en 1900. Es decir, la Revolución de Octubre, la que conocemos como los 10 días que estremecieron al mundo, que incluso hay películas, y que John Reed escribió un buen libro, una buena novela sobre ese acontecimiento, pero que se resume en 10 días. Muchos creemos que ocurrió efectivamente en 10 días. En 10 días coronó el éxito, pero la revolución comenzó en 1900, con luchas espontáneas de la clase obrera, con luchas de los campesinos, con manifestaciones de rebeldía de los mismos estudiantes, e incluso en 1905, justamente el 9 de enero de 1905, inició un levantamiento, una insurrección, que se mantuvo hasta 1907, pero fue bañada prácticamente en sangre. El mismo día que se produjo el levantamiento, el 9 de enero, hubo más de 1000 muertos. Y la revolución continuó, y en 1907 fue aplastada. Cuando Lenin la resume, dice, fue aplastada, pero quedaron intactas las condiciones que produjeron el levantamiento. La clase obrera
tuvo ahí una gran enseñanza política. ¿Cuál fue? Que hasta ese momento había creído que el zar, vamos a decir, para que nos entendamos, que los gobernantes podían corresponder a los reclamos de la clase obrera, de los campesinos, y tenían esperanza de que esas luchas, esas protestas, pues fueran correspondidas. Con esa primera experiencia de la revolución, que fue bañada en sangre, insisto, en 1907, la clase obrera llegó a la conclusión: no es posible. No es posible lograr nuestra conquista sobre la base de reclamar dádivas. Entonces tenemos que empoderarnos, como se dice ahora, tenemos que organizarnos, tenemos que continuar la lucha, tenemos que asimilar esta derrota, esta experiencia y continuar. Y bueno, en 17 años se produjo esa revolución. Entonces yo creo que hay que destacar eso, Fucho, porque nosotros en la izquierda dominicana no valoramos que las revoluciones se construyen, que las revoluciones no ocurren por acaso, que las revoluciones no son un hecho de un día, que las revoluciones hay que asumirlas con la convicción de que cada día hay que hacer algo por ella, que lo que hacemos hoy continúe mañana, que lo que hacemos hoy sea la continuidad de lo que hicimos en el día de ayer. Entonces, para mí, esta es una de las cosas que yo, donde quiera que estoy conversando sobre el centenario de la Revolución de Octubre, estoy destacando. Porque, fíjate, Fucho, nosotros todavía tú eres joven, todavía tú eres joven, pero oye, como promedio en la República Dominicana tenemos 50 años que no hay hechos revolucionarios. Hechos revolucionarios entendidos como rompimiento del orden establecido. Hay muchas luchas, porque nosotros luchamos aquí. Este pueblo lucha todos los días. Solamente al primer gobierno de Leonel Fernández le hicimos 350 huelgas. Óyete, y 350 huelgas no se hicieron entre 1905 y 1917 en Rusia. Y sin embargo en Rusia se hizo la revolución y aquí no se hizo, habiendo solamente al gobierno de Leonel Fernández, porque la cantidad de huelgas que se han hecho aquí desde 1978 para acá se cuentan en miles. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros los revolucionarios no hemos tenido la determinación de construir el proceso revolucionario. Luchamos con mucho valor, con mucha ética, pero no miramos el poder. No miramos lo que es la cuestión fundamental de todo partido político revolucionario, de todo partido político revolucionario o de derecha. La cuestión fundamental es la cuestión del poder, pero bueno, los que somos revolucionarios aspiramos a la conquista del poder por una vía revolucionaria y no hemos entendido de que ese proceso hay que construirlo, que fue lo que hizo Lenin, que fue lo que hicieron los bolcheviques, construyeron el proceso revolucionario. Y en cada acción, en cada hecho, veían siempre la perspectiva del poder. Fueron derrotados en 1907, pero no se amilanaron, continuaron. Aquí, en la República Dominicana, hace como media 50 años que no se produce un hecho revolucionario de rompimiento. Y eso tiene que ver mucho con el nivel de subjetividad que tiene la revolución en este momento, porque, ¿qué hacemos? Mira, desde 1959... 14 de junio de 1914 hasta el 20 de junio de 1959. Hubo luego acontecimientos revolucionarios en 1963 en Cebicos, una insurrección que trató de implantar el MPD, el Movimiento Popular Dominicano, la insurrección de las Manaclas con Manolo, fueron todas derrotadas. Luego la de 1965, que fue la más relevante, pero luego la guerrilla de Caracoles. Luego los acontecimientos de abril de 1984 que no llegaron a convertirse en insurrección precisamente porque no estábamos, digamos, implantados en la idea de que hay que construir la revolución, porque en abril de 1984 se quedó claro que habían condiciones objetivas para estallidos revolucionarios. ¿Qué fue lo que faltó? Preparación, le faltó visión a la izquierda en sentido general, no estoy diciendo a la otra izquierda. A la mía no, porque yo no tengo ninguna, a la que yo también pertenezco. Visión para prever esos acontecimientos de que estaban dándose unas condiciones, una maduración de factores para estallidos de masas, y no lo pudimos prever y en consecuencia tampoco nos preparamos para darle una direccionalidad revolucionaria. Entonces yo creo, Pucho,
que si de algo sirve la Revolución de Octubre 100 años después es para estudiarla y darse cuenta, entender, asimilar que las revoluciones no ocurren por acaso, las revoluciones se construyen, se preparan y suceden en un momento en que hay unas condiciones objetivas, pero también hay una dirección dispuesta a hacer la revolución. Salazar, ¿no será que además estamos impactados por, digamos, los revés que ha sufrido, yo diría que las ideas y el modelo mismo en todo el mundo? Digamos, 1990 con la perestroika y la descomposición de la Unión Soviética y todo el impacto que tuvo en el mundo socialista, que eso también nos está gravitando de manera negativa. Eso tuvo su momento, Fucho. La caída del muro de Berlín tuvo su momento, sin duda alguna, con mucha importancia. ¿Por qué? Triunfó el imperialismo, aquel modelo que nosotros estuvimos difundiendo, pues colapsó, pero ya eso pasó, Fucho. Mira, después de todo eso, mira lo que ha ocurrido. La revolución bolivariana de Venezuela. Se produjeron cambios importantes en el mapa político de América Latina. En toda Europa hubo grandes luchas. Mira, el crecimiento de Podemos, gústenos no la opción, pero obviamente que el pueblo español ha mirado a esa como una alternativa. Yo creo que esas cosas, esos resultados que sin duda alguna hicieron estragos, porque se produjeron, no solamente que cayó el modelo, sino que también esto estuvo acompañado de unos procesos en el terreno de la comunicación que prácticamente han dominado el mundo. Entonces, cayó el modelo, pero también perdimos en el terreno de la comunicación, en el terreno de la propaganda, es decir, el imperialismo, las clases dominantes impusieron sus valores y eso hizo muchos estragos. Sin embargo, de menos a más, en prácticamente toda América Latina, incluyendo por supuesto la República Dominicana, las masas trabajadoras, los pueblos han venido luchando, han estado luchando. Entonces ahí hay, pienso yo, Fucho, una disputa. Las masas están luchando y hay una perspectiva creciente a que las luchas de las masas crezcan. Entonces, ¿dónde yo creo que está el problema, Fucho? Yo creo que el problema de nosotros está en ofertar el modelo que queremos. Es decir, y en esto es interesante decir, ¿por qué fracasó la Unión Soviética? ¿Por qué cayó el modelo soviético? Bueno, a nosotros se nos ocurre decir lo más fácil. Se impuso el imperialismo, el estilo de vida occidental, norteamericano, fundamentalmente se impuso a través de la televisión, pero ¿por qué se impuso? Sí. Es decir, ¿por qué logró ganar tantos adeptos en los países de Europa del Este? Entonces yo creo que hay varios fenómenos. A mí me gustaría que nosotros nos concentremos en uno porque no tendremos mucho tiempo, pero además para mí es el esencial. Yo creo que la primera experiencia socialista, y lo digo así, la primera experiencia socialista porque estoy seguro de que vamos a tener otras experiencias socialistas en el mundo, en el planeta, tuvo un gran defecto. Y fue que en nombre de que lo colectivo es lo importante, es lo más importante, que la socialización de los medios de producción es lo importante, y de verdad que es lo más importante, puso tanto énfasis en eso, tanto, que se olvidó de las individualidades, de los sueños individuales, de los sueños de las personas. Entonces yo creo que hay que insistir, y obviamente eso implica un esfuerzo de elaboración y un esfuerzo de comunicación, de propaganda extraordinario, en que la próxima experiencia socialista exitosa será aquella que armonice el esfuerzo colectivo, el esfuerzo de toda la sociedad, el esfuerzo por lograr el bienestar general de la sociedad, con la realización de los sueños de las individualidades. Mira, no es significativo lo que te voy a decir, pero para graficar lo que estoy diciendo. En el Partido Comunista del Trabajo hemos logrado estabilidad. Nosotros somos un partido estable, unido, que es un hecho raro en la izquierda. ¿Por qué?
porque hace más o menos 25 años nosotros comenzamos a desarrollar la idea de que el Partido Comunista del Trabajo tenía que ser un espacio en el cual los hombres y mujeres que se decidan a militar en él tenían que armonizar de manera coherente, de manera sistemática, el trabajo por el cambio político, por la revolución, porque para eso nos organizamos, para eso existimos como partido, pero sin abandonar sus sueños personales. Que aquel que quiere ser cantante, bueno, pues que cante, que haga esfuerzo por ser cantante. Que aquel que quiere ser ingeniero civil, ingeniero informático, bueno, pues que realice su sueño. Que aquel que quiera, parece banal, pero bueno, tú sabes que no es banal lo que te voy a decir, que aquel que quiera realizar su sueño de tener una familia, de tener hijos e hijas que vayan a la escuela, que vayan a la universidad, que se hayan profesionales, que también lo haga. Que en nombre del trabajo revolucionario, de que el trabajo revolucionario es lo más importante, que lo es, sin duda alguna, y no podemos ceder en eso, se tenga que abandonar el deseo de hacer algo en términos individuales. No. Entonces, en el Partido Comunista del Trabajo no es perfecto, no lo es, tenemos muchísimas dificultades en ese sentido, pero nosotros hemos logrado avanzar bastante en eso y hemos logrado la estabilidad. Y hemos logrado entusiasmos en el trabajo revolucionario de compañeros que antes no tenían ese entusiasmo, que no tenían rendimientos, no tenían resultados en su trabajo revolucionario, precisamente porque se dedicaban práctica y totalmente, exclusivamente al trabajo por la revolución y tenían relegados sus sueños personales. Entonces nosotros tenemos compañeros que, puedo decirlo con mucha propiedad, hace 15 años no eran bachilleres y hoy son catedráticos universitarios. Y hoy rinden políticamente, le dan resultados a este Partido Comunista del Trabajo extraordinarios. Yo diría en un 1000% más que lo que rendían anteriormente. Entonces, la próxima experiencia socialista, Fucho, no quiero decir que tenga que hacer esto, pero en sentido general, la revolución tiene que armonizar los intereses colectivos de la sociedad con los intereses individuales de la persona. Yo conocí la experiencia de Albania, y el que inventó, por ejemplo, el tractor Emberjoya, que era un tractor eficiente en las condiciones de Albania, obviamente, en las condiciones de Albania, un tractor eficiente en sus condiciones que le ahorró muchísimas divisas a ese país que no tenía cómo producir divisas para importar tractores. Pues hubo un grupo de ingenieros electromecánicos, eléctricos y mecánicos que inventaron ese tractor. Fucho, y esa persona vivía en las mismas condiciones que vivía uno que no se había preocupado siquiera por ir a la universidad, aun y cuando la revolución le había dado las mismas posibilidades. La revolución le dio a todos las posibilidades de estudiar, las posibilidades de hacerse profesionales, pero algunos no quisieron. Otros sí quisieron, otros sí aprovecharon esas oportunidades que dio la revolución y pudieron hacer cosas como el tractor Emberjoya. Sin embargo, sus condiciones de vida eran iguales a la de aquellos que no se preocuparon por aprovechar las oportunidades que le dio la revolución. La revolución, ese igualitarismo absoluto que siempre se advirtió en los procesos revolucionarios, no es correcto. La revolución tiene que crear igualdad de posibilidades, que tú y yo tengamos las mismas posibilidades, objetivamente, democráticamente, que tengamos las mismas posibilidades, pero si yo no la aprovecho, no es tu culpa. Entonces tú no puedes ser penalizado. Entonces yo creo que ahí hay un problema, Fucho, de elaboración de un proyecto socialista que se una a este auge de las luchas de masa que estamos teniendo, porque aquí también hay un auge de la lucha de masa en la República Dominicana. Aquí desde el 26 de enero hasta hoy, hasta este momento, se han movilizado más de 2 millones de personas con la Marcha Verde. Y eso quiere decir que hay una disposición
de muchos dominicanos y de muchas dominicanas a participar en las luchas. Ahora hay que tener un proyecto a ofertar. Tú no puedes ofertar para poder reinstalar el socialismo en la conciencia de los pueblos aquello que fracasó. Con aquello que fracasó no se puede. Entonces es necesario insistir en esto, de que va a haber una nueva experiencia socialista, pero esa nueva experiencia socialista tiene que corregir las fallas, porque también tuvo muchísimas cosas buenas en materia de seguridad social, en materia de educación. La revolución socialista de octubre y la revolución en otros países de Europa del Este, en Cuba también tuvo muchos resultados positivos, que los pueblos valoran, y que esos pueblos que lo perdieron precisamente como consecuencia de la perestroika y como consecuencia del auge del neoliberalismo, hoy están lamentando esa conquista. Pero bueno, estamos viendo en perspectiva hacia una nueva proyección del socialismo, y entonces hay que, insisto en este tema, hay que elaborar un proyecto de sociedad en el que se bien armonicen los intereses colectivos de la sociedad con las realizaciones de los individuos. Esa es una cuestión para mí fundamental. Sí. Hay otro, que bueno, tú me dirás, bueno, para ustedes los estalinistas, esa es otra discusión que podemos hacerla, y de verdad que me gustaría hacerla, en este proceso recuperar, por ejemplo, los esfuerzos de Stalin por la democratización del partido y de la sociedad soviética. Pero eso es otro problema. El hecho a denunciar claramente es que también hubo una falla en la construcción de la primera experiencia socialista, en el sentido de que, bueno, se socializan los medios de producción, pero cada vez el Estado, controlado por el partido, tiene más fuerza. Entonces, hay un proceso de socialización de los medios de la producción. Salazar, porque también ha habido mucho... Bueno, pero bien, también se puede discutir. Yo creo que hubo falla también en ese sentido, pero digamos para la matriz teórica, la socialización de los medios de producción, pero no se socializa el poder. Para ser director de una empresa hay que ser del partido, había que ser del partido, hay que ser del comité central del partido, entonces eso no es socialización. Yo tuve la oportunidad de ser el último del Partido Comunista del Trabajo que estuvo en Albania antes de que cayera el régimen. Y tuve la oportunidad junto a dirigentes de otros partidos comunistas de otros países de escuchar una charla que nos dio Ramiz Alía, que era el jefe de Albania después de Embrejoya, después que murió Embrejoya. Y él dijo ahí, nosotros si tenemos tiempo de introducir una serie de cambios que hay que introducir en Albania. Si tenemos tiempo, el socialismo sobrevive. Si no tenemos tiempo, no sobrevive. Y a una pregunta que le hizo uno de los camaradas ahí presentes, por ejemplo, ¿cuáles cambios? Dice, sí, por ejemplo, mira lo siguiente, nosotros somos el único, nosotros fue que hicimos esta revolución. Aquí no había partido. El único partido que gobernó en Albania fue el Partido Comunista de Albania, que luego se llamó Partido del Trabajo de Albania. Es decir, todo lo que se ha hecho aquí lo hemos hecho nosotros. Todas las generaciones la hemos formado, la educación que han tenido es la educación que nosotros hemos ofrecido. Entonces hemos dicho permanentemente que todos los planes quinquenales han sido exitosos. Si todos los planes han sido exitosos y si de verdad nosotros hemos construido el socialismo, ¿por qué para dirigir una empresa el director de esa empresa tiene que ser del partido o del comité central? ¿Tú te das cuenta? Claro. Si tenemos tiempo a hacer esos cambios, es decir, a introducir un proceso de socialización del poder, nosotros podemos hacer que sobreviva el socialismo en Albania. Si no tenemos tiempo, pues no sobrevivirá. No tuvieron tiempo y bueno, el socialismo en Albania cayó. Y yo creo que estas cosas son realmente fundamentales hacia la educación política y hacia la elaboración de un nuevo proyecto de sociedad. Porque seguir insistiendo que el neoliberalismo, mire, ya eso no lo está haciendo, eso no se está discutiendo en ninguna parte del mundo. Eso no quiere decir que no se haya privatizado y que la privatización no esté haciendo estragos, pero el debate teórico hoy... medidas neoliberales. No, hombre, y otras que no lo son. El problema es cómo elaboramos un proyecto que encante de nuevo a la clase obrera, a los trabajadores y a las masas populares. Porque hay luchas
Oye, hay luchas en todos los continentes. El Y está tema habiendo Salazar, luchas aquí en la República Dominicana. Y hay muchas luchas ahí en Haití. Que veo que en la isla. muchas de esas luchas no hacen un cuestionamiento al capital. Eso es bien. No hay un cuestionamiento. Precisamente. No hacen un cuestionamiento al capital, no hacen un cuestionamiento ni siquiera al capital, no le hacen un cuestionamiento al régimen político que tenemos actualmente. Claro. Son luchas buenas, porque hay que insistir, eso es una cosa positiva lo que está ocurriendo, son luchas buenas. Ahora hay que trabajar en el sentido de que esas luchas, y ahorita te voy a hablar, porque la experiencia de la Revolución Soviética, de la Revolución de Octubre, deja claro eso. Esas luchas tienen que encontrarse con propuestas políticas, pero esa es una responsabilidad de los revolucionarios que están en esas luchas, porque solas las masas no la van a encontrar. Entonces, si el cuadro comunista, si el cuadro revolucionario, si el militante de izquierda, para plantearlo de una manera más laxa, no juega su papel, las masas no van a encontrarse con las propuestas políticas. De hecho, yo creo que está habiendo un gran esfuerzo en ese sentido, pero es insuficiente todavía. Es insuficiente todavía. Y a propósito de la Revolución de Octubre, dice Lenin, óyete bien, después, porque la Revolución de 1917 tiene dos momentos, la que inicia en febrero de 1917, en la que se derroca el zar, cayó el régimen zarista, y se instaló un gobierno, digamos, de democracia liberal, con Kerensky a la cabeza. Pero ese gobierno no satisfizo las exigencias de la clase obrera, de los campesinos, los trabajadores del pueblo ruso en sentido general, y las luchas continuaron. Eran luchas espontáneas, como las que hay ahora, como esas que tú comentas. Eran luchas espontáneas. Pero ¿qué fue lo que Lenin y el partido bolchevique orientó? Dice, metámonos a las luchas espontáneas. Aquí hay contraorientaciones en ese sentido. No son luchas espontáneas, y como son espontáneas y son limitadas, solamente se plantean la lucha contra la corrupción y la impunidad, yo no me meto, y entonces adopta una actitud conservadora. No, hay que meterse, porque de qué manera pueden encontrarse las masas con unas propuestas políticas que superen la consigna de la corrupción y la impunidad. ¿De qué manera pueden las masas entender que la corrupción y la impunidad solo se resuelven con un cambio del régimen político? Mira, no estoy diciendo ni siquiera con un cambio del modelo económico de la sociedad, con el socialismo, con la revolución, no, con un cambio de este régimen que existe actualmente en la República Dominicana, dominado por el Partido de la Liberación Dominicana. Hay que meterse. Bueno, lo que hicieron los bolcheviques se metieron en esas luchas espontáneas. Y hay que destacar aquí que durante todo ese proceso aparecían cualquier cantidad, abajo el gobierno. Y Lenin decía, es a destiempo, las masas no están preparadas para la consigna de abajo el gobierno. Las masas van a encontrarse como resultado de la labor de educación, de la labor organizativa, de la labor de propaganda de los revolucionarios, de los comunistas, van a encontrarse con esa propuesta. Y en su momento la van a asumir. Pero hay que evitar, decían Lenin, lo decía Stalin, que a destiempo aparezca la consigna de abajo el gobierno, o que aparezcan hechos violentos, acciones terroristas, que le den un discurso al gobierno para reprimir esas manifestaciones que tienen miles y miles y miles de hombres y mujeres en las calles. O para desmovilizar. ¿Entiendes? Hubo en junio, no, en marzo, en junio, hubo dos grandes manifestaciones en Rusia, de 1917, es decir, después que triunfó la Revolución Democrática, que inició en febrero y logró derrocar el gobierno a inicios de marzo. Y Lenin dijo, sí, debemos apoyar esas manifestaciones a condición de que sean pacíficas. Porque si no son pacíficas y si hay violencia, el gobierno va a encontrar ahí la excusa para reprimir, y va a suceder lo mismo que ocurrió el 9 de enero de 1905, y el movimiento se va a retrotraer. Entonces es una cuestión aquí, Fucho, de cómo estas luchas, que son espontáneas, ciertamente, espontáneas no porque no sean organizadas, porque son organizadas, espontáneas en el criterio que se tiene de que son
que sus reivindicaciones son reivindicaciones muy inmediatas, son reivindicaciones sociales, no son reivindicaciones de rompimiento, ¿no?, de cuestionamiento al orden político establecido. Es cierto que tienen ese carácter, pero la única manera de poder llevarlas a que se encuentren con propuestas políticas es participando en ellas. Eso fue lo que hicieron los bolcheviques y esa es una de las grandes experiencias que deja el proceso de construcción de la Revolución de Octubre de 1917. Salazar, vamos a hacer una pausa. Hagámosla. Breve. Humberto, vamos a hacer la pausa ahora, regresamos en breve, manténgase ahí. Más de 4 décadas abriendo puertas, ofreciendo soluciones rápidas y eficaces, modernas y accesibles, abriendo las puertas de la esperanza a los que necesitan, esos que fomentan el conocimiento y educan para el presente y para el futuro, contando siempre con nuestro apoyo incondicional. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Excelentes habitaciones, la mejor comida diaria, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmaré, un paraíso tropical cerca. Instructivo para evaluación del ejercicio de rendimiento profesional y la autoevaluación. El aplicador será recibido por los representantes de la Comisión de Centros Educativos y será trasladado al aula asignada, en donde encontrará el listado de los docentes a evaluar. El delegado designado por la Comisión Técnica Nacional entregará al aplicador los instrumentos a utilizarse. Se evaluarán todos los docentes y directivos convocados con nombramiento que laboran en las jornadas matutina, vespertina y nocturna, jornada escolar completa y multigrado de los distritos y regionales educativos del país. El instrumento de autoevaluación será respondido por el docente y directivo según corresponda y no podrá ser utilizado para otro docente o directivo. Al finalizar el proceso, el aplicador deberá solicitar al personal docente la fotocopia de la cédula de identificación nacional, la cual se adjuntará a los instrumentos de evaluación. Evaluación del desempeño docente 2017. Ministerio de Educación. La investigación y el posgrado son esenciales para el desarrollo de un país, tanto para el bienestar de su gente como de su economía. La Universidad Autónoma debe desarrollar estas funciones para contribuir a ello, pero también resuelve parte de sus problemas crónicos. La mejor persona debe ser entonces un alto sentido de honradez, alto sentido de justicia, experimentado, de alto carácter, y no encuentro mejor figura que la del doctor Ángel Veras para vicerrector de investigación y posgrado. Por la investigación y el posgrado al servicio de la nación, doctor Ángel Veras Aybar, vicerrector. INAVIMA te informa. El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial y la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación, OPTI,
firmaron un acuerdo con el objetivo de realizar acciones conjuntas para que la institución magisterial pueda brindar información oportuna sobre los servicios que ofrece a los maestros y las maestras del Ministerio de Educación a través de su incorporación a la línea de asistencia telefónica *462. Marcando *462, también puede solicitar información sobre los servicios que ofrece el INAVIMA. INAVIMA te informa. Salazar, yo he chequeado que en todo el mundo hay actividades de conmemoración de los 100 años de la Revolución de Octubre. Así mirando por internet, cuando uno chequea, una gran cantidad de actividades veo que se están proyectando, yo diría en todos los continentes. Incluso me sorprendió ver la cantidad de actividades que están siendo programadas. A propósito de la fecha, ¿qué se proyecta en la República Dominicana? ¿Alguna iniciativa? Aquí también hay muchas actividades. De hecho, han estado habiendo. Hoy, por ejemplo, en La Vega hay una conferencia sobre esto mismo. Pero mañana, domingo, comienzan a llegar aquí al país delegados de partidos revolucionarios del Caribe que vienen a una conferencia científica caribeña que estamos organizando el Partido Comunista del Trabajo, el Partido Comunista Marxista-Leninista, el proyecto del Partido Socialista Dominicano, en el que va a participar toda la izquierda dominicana, toda la izquierda dominicana. Comienzan a llegar mañana de El Salvador, de Martinica, de Guadalupe, de Trinidad Tobago, de los Estados Unidos, viene el Partido Comunista el Partido de los Comunistas de los Estados Unidos, vienen también, porque vamos a hacer una conferencia científica caribeña que se va a inaugurar el lunes próximo a las 7 de la noche en el auditorio de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Hay una amiga tuya, Virtudes Álvarez, va a hacer una conferencia magistral sobre la experiencia de los soviets y la participación de la mujer en la Revolución de Octubre de 1917. Entonces, es una invitación abierta. Nosotros esperamos que participe todo el movimiento de izquierda. De hecho, estamos trabajando para eso. Que participen sobre todo muchos jóvenes. Es importante que los jóvenes se encuentren con estas cosas que hemos estado comentando en este programa. Y va a continuar la conferencia el martes, el día completo, en el Salón Durán Bracho del Colegio Médico Dominicano. Ahí vamos a encontrar la experiencia de Haití. Los revolucionarios haitianos vienen a exponer. Entonces, todas estas organizaciones que comiencen a venir mañana, todos estos delegados, van a exponer durante todo el día, martes, sobre cómo ven ellos la Revolución de Octubre y sobre todo cuál es el desafío para la lucha de sus pueblos que nos dejan las experiencias, las enseñanzas de la Revolución de Octubre. Tú estás invitado, nosotros esperamos contar contigo, con todos los amigos que ven este programa, que son muchos. Les repito, el próximo lunes a las 7 de la noche en el auditorio de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureñas vamos a dar apertura a la conferencia científica caribeña que va a continuar al día siguiente en el Salón Durán Bracho. En París, tu amigo Juan Dionisio va a participar en una conferencia en París sobre la Revolución de Octubre, va una delegación para Túnez, a una reunión de revolucionarios de África. En fin, se están haciendo muchas cosas porque 100 años de la Revolución de Octubre es un acontecimiento que hay que reflexionar. ¿Significa, Salazar, que las ideas socialistas pueden renovarse? De hecho, yo creo que está en debate. De nuevo comienzan las reproducciones de libros sobre el socialismo. Yo creo que un mérito de eso lo tiene Cuba, que no cayó con la perestroika, y lo tiene la Revolución Bolivariana de Venezuela con Chávez, que comenzó a hablar de socialismo, y el socialismo hoy es un tema de interés, sobre todo para muchos jóvenes, y yo creo que eso es un tema importante, es un hecho importante, y que creo que con esta conmemoración de los 100 años de la Revolución de Octubre, pues vamos a fortalecer, vamos a crear una perspectiva realmente halagadora. Definitivamente creo que
que hemos hecho un buen diálogo, Salazar. No, pero es que si tú me Enriquecedor. invitas, pero es que tú y yo somos Sí, amigos, yo no no sé hay lo que te problema. pasa a ti y a María Teresa No, conmigo. este programa es tuyo. Bueno, es mío, pero yo no puedo venir así por así si no, me te invitan. viene y cambiamos el programa. Ah, bueno, ya lo Porque sé, de verdad claro. que es rica la intervención de Manuel Salazar, en donde todos y todas aprendemos de cosas importantes. Agradecer a Manuel Salazar que se haya levantado tempranito a compartir con nosotros, y a nuestra audiencia. El próximo sábado estaremos en una nueva versión de Café para Dos. Pasen feliz resto del día.